Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en esta Ocultura Tertulia. Después de hace bastante tiempo vamos a conversar sobre la morfología del símbolo astrológico, específicamente de los símbolos planetarios, y esto va a ser junto a Nico Boqué de Astrología Íntegra. Vamos a hacer la invitación correspondiente, hacer el contacto para que podamos realizar, ¿cierto?, la transmisión en conjunto. Así es que denme un momento. A ver, ¿qué tal? Yo estoy desde acá, desde Santiago de Chile. Nico, tengo entendido que estás en México. Ahí vamos. Nico, ¿cómo estás? ¿Qué onda, querido? ¡Feliz Bien, cumpleaños! bien. Gracias, gracias. Fue como a las 3:51 minutos el retorno solar. Hace poquito. ¿A la tarde? ¿A la tarde? Sí, sí, en la tarde. Ah, Ahí bueno, tuvimos el genial. retorno solar. Me tocó ascendente Aries este año. Buenísimo. Sí, Ajá. no sé qué, no sé qué tan bueno con ese Marte retrógrado, pero bueno, vamos a echarle cara igual. Y no, bueno, con Marte retrógrado en Géminis va a haber que comunicar, va a haber que comunicar, agitar un Sí, poco las comunicar, redes. Yo acá comunicar me para estoy viendo adentro. cómo me coloco el sombrero porque tengo el sol medio detrás. No sé si se ve mal. Sí, Para el otro lado está el agua. Lo que pasa es que hay gente desnuda yendo y viniendo en este sector de la playa, así que quiero tratar de evitar que salgan en vivo. claro, sin autorización, sin consentimiento. Claro, Oye, Nico, ¿en pero qué bueno, lado si estás? pasa ¿Dónde alguien por estás tú? atrás, puede suceder. Estoy aquí Lo en México, agradeceremos. en Playa Cipolite, Ahí en sí, pues, Oaxaca. de cerca de Oaxaca, ya, súper. ¿Hace cuánto te ¿Cerca de cambiaste dónde? para allá? Porque el último encuentro que tuvimos estaba acá en Argentina, cruzando la cordillera. Sí, sí. Me vine para México con mi pareja. ¿Y hace cuánto ya? Y 3 meses, ya 3 meses. Ujú. Este, así que estamos quedándonos acá y bueno, la verdad que es un lugar increíble. O sea, es un paraíso, es paraíso tropical, literal. Así hemos estado viendo. No, aquí yo tengo una rudita nomás, pleno Santiago Ahí Centro, va, plena ciudad, al lado de la Plaza está de re Armas de florecida esa. Santiago. Sí, está Ah, bonita. pleno Sí, centro. sí, pleno centro de Santiago. Ahí va. Bueno, El Nico, a extremo lo que opuesto vinimos. estamos. Sí, sí, Dale. a lo que vinimos. Eh, Hoy día vamos a hablar sobre la morfología de los símbolos astrológicos, en específico de los símbolos planetarios, ¿no? Eh, y cuando Así hablamos de es. morfología, bueno, la palabra lo dice, ¿cierto? Como el estudio de las formas, lo hacemos Ujú. comprendiendo que todo el aspecto como iconográfico, todo el aspecto visual, lo podemos distinguir más o menos en signos, en símbolos y en alegorías. Y si el signo tiene esta como condición como práctica de poder transmitir una información como de manera unívoca, y la alegoría como de sintetizar mucha información en algo, eh, con varios monitos, ¿cierto? Es más iconográfica. El símbolo es más abstracto. Y, y de alguna manera el símbolo trata de transmitir un pulso, un ritmo, trata de zambullir, ¿no es Ajá. cierto?, en esta abstracción, eh, en una correntada que posteriormente, chocando el símbolo con la realidad, comienza a multiplicarse. Es decir, el símbolo tiene es enormemente, ¿cierto?, como procreador, como lo que toca siempre Claro. va a poder como engancharlo. Cuéntanos la Sí. visión, ¿cuáles son como los primeros términos, los primeros conceptos que te vienen a ti cuando hablamos de morfología de los símbolos astrológicos? Un contexto general. Ayúdanos con eso, por favor. Bueno, algo que es bastante, digamos, me parece poco reflexionado, ¿no? Cuando la gente estudia el simbolismo de los planetas, es la cuestión de
que están todos conformados por el círculo, la cruz y la media luna, ¿no? O sea, entre esas tres formas combinadas se dan todas las posibilidades de los glifos planetarios, incluidos los modernos, si se quiere, ¿no? Pero, digamos, tradicionalmente hay una estructura como más simétrica de esta forma de distribuir esos tres símbolos, ¿no? Y algo que, bueno, digamos, cualquier principiante en simbolismo, digamos, debería saber, es que el círculo representa el espíritu, la cruz representa la materia y la media luna representa, digamos, el espíritu partido o podría ser el alma, que es como el lado receptivo, como del inconsciente, ¿no? Entonces, en función de esos tres pedacitos se forman todos los glifos. Lo curioso es que hay un glifo que es solo un círculo, que es el sol, hay un glifo que es solo una media luna, que es la luna, pero después no hay ninguno que sea solo una cruz. La cruz de la materia siempre depende desde qué niveles, porque aparte se organizan en tres niveles precisamente, ¿no? Los glifos, ¿no? Estos tres pedacitos dispuestos en estos tres niveles para cada glifo. Entonces, bueno, Bueno, lo vamos, curioso es que si hay alguno que integra los tres, es Mercurio, que es precisamente el tripartito, digamos, el que tiene las tres partes, ¿no? Que se dice, ¿no? El hermético, el trimegisto, ¿no? Entonces, decime, ¿qué ibas a decir? sí, yendo un poquito más atrás, ya referente, porque creo que también conviene resaltar que todo este mundo del simbolismo astrológico no es simplemente, no es una mera convención. Bueno, en realidad toda historia, todo constructo humano sí es una convención a grandes rasgos, pero podríamos decir que detrás de este simbolismo que se encuentra, o detrás de esta estructura, esta gramática simbólica, por llamarle de alguna forma, nos vamos dando cuenta que las cosas son de determinada manera, por la misma naturaleza del símbolo, por la misma naturaleza geométrica, por la misma sinuosidad de la forma o rectitud de la forma. Eso podemos distinguirlo Ujú. a un nivel muy corporal, ¿no? No es un concepto como abstracto, el símbolo de por sí nos transmite un ritmo. Es distinto, por ejemplo, encontrar unos vectores que van así como en forma, ¿cierto?, de montaña, a encontrar esta oleada como más sinuosa que nos representa como el agua. Genera ciertas situaciones, Claro. genera como repercusiones como distintas. Y aquí se me hace interesante destacar el hecho del círculo como figura base, ¿cierto? Saquemos el concepto del sol como figura base. Todo círculo de por sí Ujú. contiene un centro tácito. Es decir, hay un punto de tensión, hay un punto focal que no que no Claro, existe así en términos como cierto manifiesto, pero que la claro, circunferencia de por sí lleva nuestra atención como hacia el centro. Cosa contraria pasa con la claro. cruz, donde sí hay un centro manifiesto. Cosa distinta, por ejemplo, podríamos encontrarla en el signo de Marte, donde hay una flecha, donde esa flecha de por sí ya me está indicando cierta vectorialidad, cierta dirección, ¿cierto? Claro, Eh, claro. entonces, por ahí, antes de entrar de lleno como en materia específica de estos glifos planetarios, creo interesante darnos cuenta que las formas, esta forma visual que tenemos de entender la realidad como especie, porque bien podríamos haberla entendido de forma auditiva o olfativa, hay un texto, hay un libro Ajá. de Olaf Stapledon, que escribía ciencia ficción. Es así como el Isaac Asimov de la robótica. Este personaje era el de la vida alienígena. Y por ahí habían Ajá. unos ¿Cómo es seres que se que llama? eran Isaac, o sea, se llama Olaf Stapledon, es un inglés. Su obra Ajá. maestra se llamaba Hacedor de Estrellas. Y se iban en una deriva por diferentes planetas hasta alcanzar hasta poder hablar con el Hacedor de Estrellas, con Dios, por así decirlo. Bueno,
La cosa es que ahí habían unos personajes que tenían muy, muy, muy desarrollado el sentido del gusto y del tacto y del olfato. Y su realidad como que le iban pasando en torno a eso. Entonces, los impulsos o las cosas, las percepciones que iban captando desde el medio, las traducían en ese lenguaje. Entonces, por ejemplo, algo que para nosotros puede ser muy enredado, para ellos era muy alineado. Algo que para nosotros era muy brillante, para ellos podría ser algo como fresco. Los códigos van cambiando. Y, Claro, y ahora una dentro de sinestesia. este mundo de lo... Sí, sí, la sinestesia. La sinestesia. Lo interesante de todo este mundo es ver cómo es que los flujos mismos también, de las formas, van pasando por nosotros por nuestra propia estructura corporal. No es en vano que más o menos tengamos una similitud de símbolos a lo largo de la historia y que no viene por un entrecruzamiento corporal, sino que viene de enfrentarse a problemáticas similares con una maquinaria similar que se compone de una cabeza arriba, erguido, dos pies, dos manos libres para poder movernos, donde tenemos la concentración de estímulos, o sea, desde percepción aquí, ojos, olfato, gusto, oído, tacto también, y donde también la configuración externa es una como para todos. Tenemos el sol arriba y la tierra abajo. La luz, ¿cierto? Que viene como desde lo alto. El horizonte, el concepto del horizonte, es como lo sólido, como lo límite, ¿cierto? Pero también como aquello en lo cual podemos descansar, que es distinto a lo vertical, en lo cual me va a implicar una especie de agotamiento tener que subir, o algo como excavar, un esfuerzo poder bajar, o un ahogo. Eso lo podemos registrar en nuestros también en los siglos. Y aquí es donde tú mencionabas estos tres, digámoslo así, como el base, el círculo, la cruz y este fragmento, este arco, ¿ya? O sea, ¿por qué con estas tres figuras y no, por ejemplo, el cuadrado, no el triángulo, por qué no el pentágono? ¿Por qué crees tú que corresponden bueno, a estas tres? yo creo que el tema con el triángulo y el cuadrado, que por ahí están más asociados como a los elementos, en puro, como en bruto. La tradición occidental, pero sí en la oriental. No sé si ahí se está escuchando o está cortándose. No, Ahí va. se escuchó. Eh, Perfecto. Entonces, por ahí también, bueno, el símbolo del triángulo con la cruz, si no me equivoco, es el símbolo del azufre, ¿no? Pero como que son elementos como más componentes, digamos, de lo que representan en sí los planetas, que son combinaciones, o sea, son más básicos los elementos como símbolos que los planetas, son un poco... pero ya el círculo incluso, bueno, digamos, todo lo que es la cuadratura del círculo, o lo que pueden ser los triángulos de distintos tamaños y formas que se pueden extraer a partir de un círculo con determinado radio, y todo lo que es, no sé, la proporción áurea de la pirámide, la Tierra, la Luna, etcétera, ¿no? Pero digamos, me parece que a nivel de los glifos planetarios, algo que es importante es que hay como una simetría de formas entre todos, ¿no? O sea, En si los nos metemos a tradicionales, por ver lo cómo menos. es cada uno en sí, y en la tradición específicamente, exacto. Los nuevos, los modernos todavía incluyen las mismas formas, pero ya no tienen esa estructura simétrica. Pero es interesante igual pensar qué estructuras representan. Sin embargo, en la tradición, digamos, el círculo para el Sol y la media luna para la Luna, obviamente, son un equilibrio, o sea, se equilibran, se complementan, ¿no? Después, escalón, digamos, para recorrer todos, pues Venus y Marte, que son lo mismo pero invertido. En realidad, modernamente se inclinó, digamos, Marte hacia un costado, pero tradicionalmente era vertical la cruz, como si fuera lo que hoy es el glifo de Eris, ¿no? La cruz arriba con el círculo abajo, hoy es el glifo del asteroide Eris.
pero tradicionalmente ese era el glifo de Marte. De hecho, es curioso porque Eris está en Aries, y fue descubierta estando en Aries, y además se pronuncia Eris, que es casi como Aries en inglés, ¿no? O sea, Eris, Aries es casi lo mismo. Entonces, hay un principio marciano, se supone, en Eris, en todo caso, pero lo curioso es que, digamos, recupera el antiguo glifo de Marte. O sea, después se convierte en una flecha, el de Marte. Pero que también, igual hay algo que me parece muy interesante de la flecha, Nico, digamos, ¿cómo? sí. ¿Cuándo fue que se realiza ese cambio? Si tienes tú el dato. ¿Cuándo se empieza a ocupar más? Se Y no, no inclina sé. cierto marco y se le da como esa flecha. ¿Me lograste escuchar? Sí, me preguntaste cuándo puede ser que haya sido ese cambio en el glifo. No tengo idea, no, ni idea. Pero estimo que en cualquier carta así medieval, medio de esas rectangulares, con los diamantes, ya que es como unos diagonales, se puede encontrar ese tipo de glifo. En realidad, yo creo que se deforma ese glifo al de la flecha, pero por una cuestión también de que es como hacia arriba, y no solo hacia arriba, sino hacia adelante, de alguna manera, ¿no? En la mente occidental, arriba a la derecha es adelante casi. Entonces Marte, como representa eso, también es curioso porque es ascendente, la flecha es ascendente, la flecha que representa Marte, y hay algo entre Marte y el ascendente que está, digamos, asociado simbólicamente, porque Aries y la casa uno y bla, bla, bla. Incluso esto que vos decías de alguna manera, esta división entre el cielo y la tierra, que plantea una verticalidad, que es una desigualdad de alguna forma, ¿no? No es horizontal. O sea, vertical es marciano de alguna manera. Esa jerarquía, si quiere, que se impone una parte sobre otra. Por eso lo ascendente, en definitiva, es lo marciano de querer imponerse, digamos, querer ponerse por encima de alguna manera. Eso es una esencia de lo marciano, y que está representada en ese glifo. Y, pero que también es, de alguna forma, la materia sobre el espíritu. Con lo cual, es maléfico, igual que Saturno, porque Saturno también está la cruz arriba y en la media luna abajo, ¿no? Entonces hay una esencia maléfica en la que la Tierra se impone, o sea, la condición material, digamos, la limitación de lo concreto, determina al espíritu o al alma en cada caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como que Marte lo frena un poco al Sol y Saturno la frena un poco a la Luna, se me hace, ¿no? Como que complementan a esas funciones como más vinculados, Marte con el Sol y Saturno con la Luna, como por pares, ¿no? Eh, pero bueno, Venus, digamos, conserva esa estructura tradicional de la cruz debajo, el círculo, y que en algún punto tiene que ver con la victoria del espíritu sobre la materia, ¿no? Y de darle forma a la materia en función de la creatividad del espíritu. Por eso, de alguna manera, tiene que ver con la creatividad, ¿no? Con la belleza, la expresión, ¿no? Entonces, se manifiesta el espíritu a través de la materia, y por eso Venus va a representar todas las, digamos, proporciones de la geometría y demás, porque en definitiva se están en formas, principios espirituales, ideas, ¿no? Números, que sería como logos, que sería un principio solar espiritual, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, voy siguiendo. Hablábamos entonces de estos pares, Sol y Luna, el concepto del arco, Ajá. de la Luna, el concepto del Sol, que es el círculo de por sí. Luego vamos enganchando con la cruz, que no hay ningún símbolo que exprese como la cruz de por sí solo. Aparece Mercurio, que va teniendo estos tres niveles, el También arco, está el glifo de la Tierra. Claro, sí, pero también inclinado, en algunos casos como a lo Malkuth y Bueno, a veces también por como en eso, la cruz. ahí la cuestión es esa, porque hay dos formas de representar, o sea, la Tierra, que es el círculo con la cruz adentro. A veces se representa
con una cruz vertical y a veces con una cruz, digamos, diagonal, ¿no? Como una X. Yo diría que lo correcto a nivel semántico es que la cruz vertical sería la de la Tierra, o sea, el círculo con la cruz vertical adentro, y la cruz en forma de X, adentro de un círculo, es la parte de la fortuna. Porque Y ahí, es como lo que... en la parte de la fortuna, en realidad se está representando el cruce entre 4 círculos. En realidad es una X que en realidad son como 4 pétalos de una flor de la vida. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. En Solo realidad el glifo de la parte de la fortuna me parece que son 4 círculos intercalados. ¿Se entiende a lo que voy? Ujú. Sí, por ahí, Porque bueno, la parte de la parte de fortuna la además fortuna, bueno, se integran el sol, la luna y el ascendente. Sí, decime. sí. Que el parte de la fortuna es algo que no está tan integrado en el mainstream astrológico, entonces, si puedes dar un contexto, que es justamente lo que estabas dando, de qué es lo que es el parte de la fortuna. Es un cálculo que se hace, La parte ¿cierto? de la Viene fortuna es de los el árabes. cálculo de la distancia entre el sol y la luna sumado al ascendente. Entonces es un punto que conecta al ascendente con el sol y la luna. Cualquier persona que tenga la misma fase lunar natal va a tener a la parte de la fortuna en la misma casa. Porque es la distancia entre el sol y la luna desde el ascendente. Es un punto arábigo, se llama un lote arábigo. Entonces se usa como un punto de fuerza de la carta, ¿no? Pero no es lo mismo que la Tierra, porque la Tierra, en todo caso, en la carta, como planeta, representa opuesta al Sol, como un círculo con una más adentro que está exactamente enfrente del Sol. Eso desde una perspectiva de la astrología heliocéntrica, que bueno, eso es una idea. Este concepto de el círculo con el más adentro representando a la Tierra, en realidad lo que representaba era el zodíaco con las casas. Digamos, las casas sería la cruz, porque es la Tierra, es lo terrestre, ¿no? Y el círculo que sería el zodíaco, serían los signos, ¿no? Entonces, Mira, el círculo hay con la cruz una, vertical en realidad representa la carta ahí tradicional. hay un tema, un desarrollo más bien personal, porque no es algo que pueda encontrar, ¿cierto? En literatura o algo así, pero la no presencia de un glifo específico de lo que es la cruz y de que este siempre tenga que estar conectado, habla de una dependencia constante de la materia respecto al espíritu, ¿cierto? El espíritu como la totalidad, por eso también representado por el sol, con un punto en el centro, a veces también con un pequeño circulito, pero básicamente como ese punto, que está manifestando algo que desde ahí se irradia todo, un gran centro de gravedad. La luna, como Claro, este fragmento del espíritu, que es en el fondo esta totalidad que se fragmenta a sí misma, un poco como esta historia un poco cabalística también, ¿cierto? Este Dios jugando a esconderse de sí mismo para tener esa dicha de reencontrarse, aparece entonces pequeños arcos. La materia, en el fondo, viene a ser como muy la expresión de lo que es esta línea horizontal con la línea vertical, porque una línea horizontal de por sí es receptiva. claro. Y es receptiva, ¿por qué? No es mera convención tampoco, o sea, la fuerza de gravedad, ¿cierto? La Tierra, donde nosotros estamos, nos hace sentir que el horizontal es algo en lo cual podemos descansar, es algo sobre lo cual podemos transitar, ¿cierto? Y hacia arriba tenemos un espacio abierto y hacia abajo Claro, tenemos una cosa sólida. Entonces, el horizontal es lo primero que se arma, lo exacto. primero que se forja. Y luego es que llega lo Es el vertical, cuerpo, el cuerpo. que irrumpe, ¿cierto? Como un accidente. Lo vertical, entonces Claro, viene a ser algo como más activo, más masculino, lo horizontal más receptivo, más exacto. femenino. Y en esta combinación de estas dos cosas, ¿cierto? En esta polaridad que se integra, aparece entonces la Tierra y aparece el grafema de la Tierra, el grafo de la Tierra con esta disposición. No en vano también tenemos Sí, que, por también, ejemplo, el pero sí, algo que quería agregar de lo que decías, como que la línea horizontal representa el cuerpo, de alguna manera, y la vertical la mente. Es curioso cómo entre el cuerpo y la mente se forma la Tierra, porque en realidad la Tierra no es
toda la reflexión que hacemos sobre esa experiencia, digamos. O sea, es el cuerpo y la mente lo que forman la experiencia material. De alguna manera la mente también es parte de la experiencia terrenal, de alguna manera. Nico, dame un momento. Se estuvo cortando. Pero Sí. Bueno, no sé si se había escuchado lo que estaba explicando recién cuando caminaba, sobre el cuerpo y la mente. eso es lo que te quería pedir, que nos pudieses volver a comentar. De todas formas, un poquito antes de eso, quiero saludar ahí a los amigos. Bueno, varios se fueron cayendo en este intertanto que hubo falla de señal, pero ahí al Regulus, siempre ahí presente, Carlos Sigilator, a Luquita, la Daisa, el Chris, Demian, María Paz y Hitacos. ¿Ya? Así que bueno, saludos ahí para las personas que están como compartiendo con nosotros esta tardecita. Ayúdenme con un pequeño saludo por mi cumpleaños, perdonen la autorreferencia. Uno que ascendente Aries llega así sin más, a pata pelada. Y bueno, también como poner en contexto, Nico está en México en una zona bien paradisíaca y está en la playa, transmitiendo directamente desde una playa nudista astrología al desnudo, ¿ya? Así es que por ahí, si van siguiendo dentro de sus redes Astrología Íntegra, van a encontrar varias como capsulitas, cositas que ha ido transmitiendo muy en lo callejero, muy a lo Baywatch, ¿sí? Pero con varias cositas como bien interesantes. Hay mucha información que viene desde la astrología tradicional, que el Nico maneja bastante, desde el tema de la astrología también hindú, astrología sideral, también los aspectos de astrología como dracónica, y en estos momentos estás realizando la convocatoria como para realizar algunos cursos y seminarios, ¿cierto? Cuéntame un poquito de eso y luego seguimos con la idea de lo que es mente cuerpo. Seguimos. Sí, armé unos cursos este año, uno sobre los chakras, cómo se piensan, digamos, cada chakra en la carta astral, desde cualquiera de las perspectivas, sea esto que decías vos, sideral, tropical, dracónico. En definitiva es cómo integrar, digamos, la noción de cómo ver en una carta la configuración de los chakras según las relaciones que hay entre los planetas, los signos y las casas, básicamente. Ese es un curso más introductorio, digamos, los fundamentos de cómo mirar una carta. Después hay otro curso que armé de aspectos, que es más avanzado, digamos, más detallista, más metódico, que tiene que ver con todo lo que son aspectos mayores, aspectos menores, o sea, un análisis avanzado de los aspectos, incluido también todo lo que es puntos medios, cartas armónicas y demás. O sea, integrando conceptos de la astrología helenística, la astrología árabe y la astrología hindú, desde la perspectiva moderna, digamos, todo sobre los aspectos. Y después, otro que armé, que ahora todavía estoy viendo los videos, en realidad, sobre Venus y cómo interpretar las relaciones en una carta. Ya subí las clases, ahora faltaría que la gente que se inscribió me mande algunas preguntas y en función de eso hacemos la última clase, que va a ser como una conferencia en donde respondemos esas dudas y vemos casos. Pero sí, la idea, estoy haciendo eso, armando cursos sobre distintos temas que después, a medida que la gente los va tomando y me va mandando preguntas, va viendo un feedback, yo voy generando más clases y el curso, digamos, está abierto, sigue desarrollándose, y bueno, algunos se inscribe al que quiere o a todos. Ahora también voy a armar otra currícula así para lo que es predictiva y empezar a armar así como todos esos cursos en paralelo y el año que viene poder ir dándolos. O sea, es un curso on demand que la gente lo toma y después puede ver los videos y ver todo el material online y después me escribe, me va preguntando cosas y se va dando ese intercambio. Bien. Bueno, esta es la segunda charlita que tenemos. La primera fue sobre magia astrológica, que tuvo dos partes. ¿Sí? Fueron dos en vivos. Sí. Este sería el tercero, pero básicamente era en torno a eso. Esas dos charlas fueron como la introducción un poco del curso de chakras y remedios, porque el de los chakras también habla de los remedios astrológicos, cómo equilibrar o cómo ecualizar, digamos, según qué días de la semana conviene hacer ciertas cosas o no hacerlas según cómo uno tiene los planetas.
pequeños rituales, incluso todo lo que es la astrología y la magia, pero desde la perspectiva de los remedios. Hay un poco de lectiva sí, también en no, no eso, estamos de cómo dando. elegir y empezar en una buena fecha a usar un remedio. Nos estamos dando cuenta, Nico, que la astrología desde la perspectiva más tradicional tiene un orden y una estructura muy específica, ¿cierto? Está todo muy, muy, muy armonizado. No en vano también, como tú comentabas, dentro de esto, de esta morfología de los glifos planetarios, íbamos viendo estos niveles: Sol, Luna, Mercurio, luego Marte, Venus. Venus con este círculo que condensa como cierta información o la totalidad y la baja en la materia, y por otro lado Marte, que tradicionalmente era el círculo con una cruz hacia arriba, no como la flechita que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y posteriormente después viene como Saturno, con la cruz y esta virgulilla abajo, y por otro lado también Júpiter, que tiene también esta arco, ¿cierto? Y que después baja como esta cruz. Son básicamente la misma disposición del orden de los signos. Si nosotros pudiésemos ver acá, tenemos Cáncer y Sol, luego tenemos a Géminis y a Virgo, que son mercuriales, ¿sí? Luego tenemos a Aries y a Libra, luego tenemos a Piscis, y tenemos a Sagitario, y luego tenemos a Acuario y a Capricornio, ¿cierto? Como más o menos en ese mismo orden. Una escalonada, ¿cierto? Desde el Sol hacia lo más próximo, que es Mercurio, planetas sociales, vinculares, como Marte, Venus, luego ya los más sociales, y en este orden que estamos viendo, muy específico como de las cosas, ¿cómo es que podemos encontrar alguna especie de disposición que esté como ahí codificada, ¿cierto? Ya vemos que de por sí como que sabemos de memoria que Marte y Venus son planetas vinculares, pero esa información está escondida en su glifo, que Saturno y Júpiter son planetas sociales. ¿Esa información está escondida en su glifo? ¿Nos puedes contar de eso, porfa? Bueno, de alguna manera podría decirse que por lo menos está representado que Saturno y Júpiter están como en una misma, o sea, como si dividiéramos a los 7 planetas en 3 franjas, digamos, Saturno y Júpiter pertenecen a la misma, digamos, Mercurio, Venus y Marte pertenecerían a la segunda, o en realidad podría decirse que Marte y Venus representan la segunda, y Mercurio y la Luna y el Sol en la tercera. Mercurio en realidad puede jugar para la Luna y el Sol o para Marte y Venus, en ese caso. ¿Sí? Por eso Mercurio siempre es como que está un poco de cada lado. Y en ese caso, digamos que Marte y Venus son el mismo símbolo pero dado vuelta, que Júpiter y Saturno son el mismo símbolo pero dado vuelta, e incluso que en Júpiter y en Venus está el alma o el espíritu sobre la materia. También habla que hay algo en común entre Júpiter y Venus, que son los benéficos, y en el que está la materia sobre el alma o el espíritu, que son los maléficos, ¿no? Entonces, después, digamos, o sea, esto que mencionabas vos de la simetría, ¿no? En el esquema de regencias, entre el 0 de Leo y el 0 de Acuario, yo ahí diría que hay que pensar en el 0 de Leo como en el punto de arriba de la matriz, y abajo Acuario y Capricornio, y ahí se entiende cómo es la distribución de los planetas en los chakras, ¿sí? Con el Sol y la Luna en el tercer ojo y Saturno en la raíz, ¿no? Y eso más las exaltaciones, en realidad te dice cuáles son los planetas que operan en cada chakra. Y me parece que es muy interesante pensar esto de esa matriz, digamos, de las regencias simétricas, porque en la tradición, digamos, se suele decir como que los planetas están distribuidos en los signos desde Cáncer y Leo, en este orden, para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, como que hay una mitad que es la mitad solar y la otra mitad que es la mitad lunar, ¿no? O sea, desde Cáncer hasta Acuario, digamos, en reversa, sería la mitad lunar, desde donde se distribuyen los regentes, y desde Leo hasta Capricornio, en orden directo, sería la mitad solar.
Entonces, ahí es donde yo pensaría en que hay un tema con la media luna, que está para un lado o para el otro, según si la luna está creciente o menguante, ¿no? En definitiva, uno podría representar a la luna con una C o con una D, según si está creciente o menguante. Yo ahí lo que pensaría es que la C, de alguna manera, mira hacia adelante, como que recibe lo que viene desde el futuro, si está como mirando hacia la derecha. Y la D es más de que está reflexionando sobre el pasado, como que le da la espalda al futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, la D, o sea, según para qué lado dibujemos la media luna de la luna, yo la pensaría que la creciente es como una C, está mirando hacia el futuro, ¿no? Y la menguante es como una D. Después, la pregunta es con Júpiter y Saturno, porque ahí Júpiter y Saturno siempre se representa como una D, la parte de Júpiter, arriba, el semicírculo de arriba de Júpiter siempre es como una D, arriba de una cruz. Pero si uno lo representara al revés, estaría mirando hacia el futuro, de hecho, como una C, o sea, como que el semicírculo esté del lado derecho de la cruz. Yo no sé acá en la cámara si se invierte o no, pero digamos, la idea es que si uno representara el glifo de Júpiter invertido, podría ser el de la mitad solar, o sea, el de la mitad activa, y el otro sería el de la mitad lunar, ¿no? O sea, ahí yo diría que lo mismo con Saturno. Saturno del lado masculino o femenino, que son las dos regencias de Capricornio y Acuario, o sea, Capricornio la femenina y Acuario la masculina, podría ser la femenina Saturno como mirando al pasado y en la de Acuario Saturno mirando al futuro, ¿no? O sea, según si uno lo dibuja para un lado o para el otro, en espejo. Y eso implica un montón de cosas a nivel signo. Yo me acuerdo que hace un tiempo había visto gente que estaba como en contra del glifo de Plutón, que es como una P y una L, ¿viste? Y decían, no, porque eso no tiene anclaje en el simbolismo tradicional, está puramente representando el nombre del tipo que lo descubrió, ni siquiera porque era PL, porque era Percival Lowell. Entonces era como una cosa muy egocéntrica, ese tipo de glifo. Entonces alguno decía, si vos usás tu carta en un software o en una página web que te lo está dibujando con una P y una L, el símbolo de Plutón, fíjate, porque capaz que pasan cosas distintas con Plutón, que si estuvieras usando el glifo que, digamos, cumple con estos criterios, ¿no? Lo mismo si uno está agregando o no está agregando a Quirón en la carta, y capaz que surgen temas distintos en la lectura o en la conciencia, ¿no? A la hora de ver que ya Quirón incluso ahí igual, por ejemplo, no cumple con este criterio. La cruz, de alguna manera queda medio truncada esa cruz, como con esa forma, con la K y que tiene con el círculo abajo, pero aparte ni siquiera es un círculo en realidad Quirón, es un óvalo. Entonces ahí yo diría que Quirón no está, digamos, dentro del canon, ¿no? Pero Urano, Neptuno y Plutón en ese sentido sí están dentro del canon. Y los nodos, curiosamente, también tienen este comportamiento, que son dos círculos con un semicírculo que los unen para arriba o para abajo, lo cual es como que hacen un puente interesante entre lo solar y lo lunar. Precisamente eso son los nodos, ¿no? Pero están partiendo a lo solar en dos, ¿no? Están dividiendo la unidad. Entonces, también esto de los nodos que son como no duales, y al mismo tiempo es las dos partes unidas, para un lado o para el otro, y las dos formas de unir las dos partes. Eso es lo muy interesante, que me parece que en los nodos, y bueno, después de Urano, Neptuno y Plutón, ya son como más complicados. Mira, ¿Querías decir algo? ¿Escuché algo? sí, hay ahí alguna, antes de que empieces a hablar de estos transpersonales, para serte franco, claro, el mundo de los transpersonales, como son signos como que fueron asignados después, yo creo que se escapa, cierto, un poco a lo que era la norma. Bueno, ya lo habíamos dicho en un principio. Claro. Por ahí, en este caso, volviendo al tema Júpiter y Saturno, como planetas sociales, y me fijo como, por ejemplo, con el concepto del arco, fíjate bien, es el arco y la cruz, que es una especie de espíritu, es como una especie de espíritu colectivo. Ambos están expresando un espíritu colectivo que tampoco es total. Bueno, Y que claro, Júpiter, por ejemplo, claro,
tiene esta noción de esta letra C que va apuntando hacia la izquierda, por lo tanto está recopilando la información, todo lo que viene lo recopila y lo proyecta y lo materializa hacia ella, que es la noción que tiene como Sagitario, ¿cierto? Como de tomar todas las ideas que están por ahí en el aire y proyectarlas hacia un horizonte, o la misma noción que tiene Piscis, que también está regido por Sagitario en la astrología tradicional, y que va haciendo como el sumidero de todo lo acontecido para después proyectarlo hacia una trascendencia como más espiritual. Por el otro lado, Saturno, claro, que como dices tú, es como también viene a ser una C, normalmente, claro, como se grafica. Bueno, claro. Tradicionalmente, ¿cómo se sostenía el símbolo de Saturno? ¿Simplemente como la inversión de Júpiter o efectivamente mantenía la D, como de receptiva, más que de proyectiva? Yo creo que tradicionalmente la idea era que se podía dibujar de las dos formas, que podía ser para un lado o para el otro. La media luna que tuvieran Júpiter y Saturno. Y que de alguna manera eso representa cosas. O sea, si uno lo dibuja de una manera o de la otra, no es lo mismo. Se instauró, se estableció, digamos, que Júpiter quedara como con la media luna arriba a la izquierda, como con forma de D, y que Saturno quedara abajo a la derecha también con forma de D. Pero yo creo que podríamos usar el glifo invertido, o sea, despejado verticalmente, ¿no? Y que hasta serían mejores. O sea, a nivel, mira, porque ahí alguien pregunta, Sigilator, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un glifo y un sigilo? Entonces yo creo que un glifo, o sea, puede ser que ya esté ubicado en un lugar de una convención social, digamos, porque si uno ve determinado glifo ya sabe que significa determinadas cosas, aunque sea dentro de un espectro semántico amplio, como puede ser un glifo jeroglífico, una divinidad o lo que sea. Pero un sigilo, me parece que ya es, por ejemplo, combinar glifos, ¿no? O sea, y incluso armar una frase con distintos glifos, en función de eso, un solo nuevo superglifo, digamos, que ya no es un glifo porque no es algo convencional para compartir, sino que es algo que nadie sabe exactamente qué significa. Por eso también ahí, o sea, de hecho, digamos, de lo que está representando el sigilo. De por sí la noción de la noción de glifo es poder capturar un montón de información y transmitirla igual socialmente. La función de un sigilo es una función un poco más personal y que justamente cumple esa función de enmascarar, incluso para uno mismo, cierto significado. Entonces, por eso pasa sigilosamente, como que no se note lo que está ahí, que esté ahí, pero que no se note. Entonces, por ahí va esa diferencia entre glifo y sigilo. A mí me parecía interesante eso que estás planteando, Nico, respecto al tema de los usos de los símbolos en la carta. Y cómo es que el glifo de Plutón, el convencional que se ocupa con la peira L, que responde como al nombre del autor, básicamente, no como el otro, ¿cierto?, que corresponde como con el círculo arriba, ¿cierto?, la manifestación de la cruz abajo, como con una especie también de media luna, es diferente, es diferente. Y también, por ejemplo, mencionabas ahí a Quirón, como también este símbolo como más bien inventado, podría entonces prácticamente desprenderse lo que dice es que la graficación, el dibujo de tu carta ya de por sí es un terreno mágico, sobre el cual vamos dibujando cosas que no son simplemente líneas que nosotros tenemos asociadas a simplemente significado. Este es Júpiter, este significa Saturno, no es meramente eso, sino que estamos hablando que la potencia del símbolo está irradiando un algo. El símbolo tiene esa capacidad de mantenerse irradiando un algo. Por ejemplo, es diferente la letra A como significado, ya como signo, como A de anteposición, de preposición, ¿cierto? Bla, 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 etcétera. A como vocal, a tomar la A y envolverla en un círculo. Claro.
Y esa, Sí. en un círculo Y es ya que está nosotros, transmitiendo toda una correntada. claro, Por claro, decir, exacto. Es que sí, siento que nosotros perdimos contacto con ese tipo de lenguaje, o sea, la mentalidad que implica, digamos, el abecedario. Hay un libro, no sé si lo conoces, se llama Tech Gnosis, de un autor californiano, no me acuerdo el nombre, que habla de esto. Él dice, tenemos que pensar que, o sea, hablaba de Tot, ¿no? De Tot en Egipto, como un tipo que se le ocurrían cosas. Dice, imaginémonos que era una persona que tenía un gran genio y que fue y le dijo un día al faraón, mirá, ¿por qué no construimos un templo con esta forma y la gente se va y se cura ahí adentro? Ah, le dio una, qué bueno, qué inteligente que sos. Después otro día le dijo, che, mira, se me ocurrió esta idea. ¿Por qué no le enseñamos a la gente a leer y escribir con un lenguaje fonético? De las letras del abecedario que representan fonemas. No, 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 le dijo el emperador. Eso hace que la gente pierda la memoria. Bueno, dijo Totti. Se ve que se fue a Grecia y se lo vendió a los griegos esta idea, y de toda esa camada de los filósofos platónicos y toda esa época, digamos, fueron los primeros en ser educados bajo este concepto, digamos, de un alfabeto, digamos, fonético, si se quiere. Pero hay algo que se pierde tremendamente en esa noción, a nivel mental, de procesamiento mental. Es toda la cuestión de los ideogramas y de los jeroglíficos que están presentes todavía en otros lenguajes orientales o, digamos, incluso códices mayas, digamos, que están escritos con ese tipo de estructura. En realidad tienen otra profundidad, es otra poética. Como que sí, nosotros estamos demasiado bueno, condicionados por esta mentalidad europea de un pensamiento limitado a la fonética. O sea, como que pensamos en sonidos, gritos. Entonces, en realidad, no estamos pensando en imágenes, en símbolos. O sea, claro. sí sucede, Sí, pero se nos queda hace- corto el lenguaje para operar en esos niveles. ya el concepto mismo de la escritura, de por sí es un cercenamiento a ciertas posibilidades del pensamiento. Cuando pensábamos que habían ciertas culturas que no transmitían su enseñanza de manera escrita, pensando que son inferiores, cuando en verdad estaban tratando de conservar una episteme diferente, una forma de pensamiento y una O que cosmología diferente. tal vez la forma de escritura en la que se transmitía no es la escritura que nosotros entendemos hoy como escritura, ¿no? Como que la tablilla con los palitos, los cuneiformes, eso, como primera forma de escritura. En realidad, cualquier pared de un templo donde hay una representación de una situación es una forma de escritura. Lo que pasa es que no se piensa como un lenguaje escrito, pero porque tiene otra apertura. Y ahí es donde yo creo que en ese tipo de escritura, si se quiere, operan estos glifos, estos ideogramas. Sí. Hay ahí la transmisión de cosas que no pueden ser como vía escrita. Y a todos nos ha pasado de repente discutir por chat. No sé si han discutido alguna vez por chat, han peleado por chat. Es enormemente difícil porque todo se malinterpreta. Como que no, No, no puedes llegar obvio, a una, porque no entienden los tonos de las frases, todo se va claro. malinterpretando. Y ahí es donde está la gracia justamente de, el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico no es sígnico. Y eso también es muy interesante, ¿ya? Porque lo cínico es muy operativo, es muy práctico, pero también reduce mucho las posibilidades. Lo simbólico es la transmisión de una correntada, te predispone de hecho, más que la palabra predisponer es disponer, te dispone en una frecuencia o te coloca, ¿cierto?, en la correntada de un vector. Por lo tanto, no es lo mismo entender, por ejemplo, el signo de Venus como simplemente lo femenino y Venus es tal y tal planeta, a comprender la naturaleza de cómo algo se va concentrando dentro del círculo y termina Claro. materializándose. Hacer correr esa figura dentro de nosotros, no ver el símbolo
desde afuera como si estuviese proyectado algo, sino que también verlo como adentro de uno y también verse inserto dentro del símbolo. Es como afuera, adentro e inserto. Como trabajar el símbolo en esos tres niveles permite una comprensión de cosas que no vas a encontrar en ningún libro de astrología. De cosas que no son posibles transmitir y que si se las transmiten, se transmiten de forma alegórica. Se transmiten con parábolas, se transmiten con ideas, se transmiten con una serie de tablas de correspondencia, pero jamás vas a ser capaz de entender esa serie de tablas de correspondencia si no eres capaz de tomar el símbolo y verlo afuera, adentro e inserto, verlo proyectado allá en el exterior, verlo desde adentro, desde una mirada envolvente y recorrer el símbolo también tú, adentro de él, ver cuáles son las cosas que están pasando, situarte en los vacíos de Venus, situarte en los vacíos de Marte y ver hacia dónde te tira la proyección, situarte, por ejemplo, en la curvatura de lo que es la Luna y ver qué es lo que sucede si imaginándote inserto desde la Luna vuelta hacia la izquierda o vuelta hacia la derecha. Suceden cosas distintas, que no son solamente por convención de diálogo, sino que es la puesta en concordancia de experiencias internas que han tenido como la gente a lo largo de la historia. Son miles de años ya, es mucho tiempo. Sí, porque por ahí. Sí, que también ese ejercicio de la caligrafía, viste, como una cosa así, como de meditar sobre dibujar un símbolo, es algo que opera a nivel cerebral desde un lugar que o sea, despierta memorias de la especie que probablemente nosotros individualmente tal vez nunca aprendimos a leer, no sé, letras japonesas. Pero es indudable que sentarse a dibujar una letra japonesa de alguna manera te va a hacer conectar con un inconsciente colectivo que energéticamente, digamos, en algún lado está el surco cerebral de todas las cosas que esa letra implica. Entonces uno la dibuja, se queda meditando y se le ocurren cosas, después le pregunta al que sabe sobre qué significa esa letra y te van a decir cosas que te van a aclarar la experiencia que vos tuviste. Pero en definitiva funcionan así y uno no sabe de dónde viene, de un plano de la inspiración. Lo que pasa es que tiene que ver con esto también de la visión interior, de que no, o sea, es como la gente que también incluso se queja, ¿no? De que la astrología termina como hablando todo de parábolas y símbolos y capaz, no sé, uno quiere saber cómo va a salir el partido del Mundial. Y los astrólogos te hablan de como un drama representado en las estrellas y en la relación de los planetas, y uno dice, bueno, no pueden predecir cómo va a salir el Mundial, entonces no sirve la astrología. No, la astrología sirve para otra cosa, sirve para ponerse como en contacto con esencias espirituales que están representadas en estos símbolos, mediadas, digamos, por nuestras representaciones culturales de estos principios espirituales, que, digamos, nuestra cultura le encontró estos glifos, pero, digamos, seguramente habrá otras culturas que los habrán representado de otras maneras, a los planetas, bueno, no sé, no sé qué representaciones habrá habido, seguramente, por ejemplo, a Venus, sé que había representaciones que eran una estrella de 8 puntas, como un asterisco, digamos, era la representación de Venus en alguna cultura, no sé si la Sumeria, pero digamos, eso como que se fue elaborando y se fue estableciendo como a nivel también, como que no es que si Alejandro Magno no hubiera conquistado todo el mundo conocido en esa época, los glifos hoy serían otros. No, en realidad los glifos esos conquistaron esa mente, pero porque fueron los que lograron, digamos, establecerse como a nivel de la conciencia y a nivel internacional. Se llama astrología helenística o alejandrina, a la que de alguna manera empezó con esos glifos, pero en realidad no es como que ellos lo impusieron, sino que ese fue el punto en común, es como hablar en inglés, digamos, es como tener un lenguaje en común, en realidad. Pero porque hay algo en el cerebro que se acomoda fácil en ese lugar. Parece que, como que es al mismo tiempo una forma arbitraria y al mismo tiempo un lugar cómodo que encuentra la conciencia para poner como punto en común. Creo que a mí lo que me parece interesante de esta estructura, ¿cierto?, de simbólica planetaria, es que funciona como
para quien sabe leerla como código abierto. Porque es Claro, entendible de por qué los símbolos están hechos de esa manera. Nos está diciendo, y aquí es muy interesante también como recalcar esto, cualquier mancia, sea I Ching, tarot, astrología, lo que sea, y cualquier concepción, cierto, doctrina o sistema, cierto, esotérico, espiritual, no está hablando de cómo es la realidad, está hablando de cómo el ser humano puede acercarse a la experiencia de lo real. Entonces, claro. eso es fundamental, porque la experiencia espiritual y religiosa es interna, y aquí vuelta ahí como con esos conceptos, ojo, eh, lo espiritual como esta noción del espíritu, eso que respira, ¿no? Y lo religioso es, bueno, ok, estamos todos respirando, estamos todos conectando, pero ¿cómo hacemos la bajada de esa espiritualidad al mundo de lo real? Entonces, ¿con qué nos vamos a religar? ¿Con qué nos vamos a recontactar? Ok, ya, todos estamos con todos, en esta gran orgía cósmica todos estamos con todos, pero claramente yo me siento con afinidad por ciertas cosas y con otras no. Entonces, por allá va mi religión, por allá va, y eso va a bajar también Claro. una cuota de ética, de estética, de moral, de prácticas, qué sé yo, diferentes tipos de cosas. Así que, bueno, sin duda que nos vamos a quedar cortos sobre este tema. A mí me gustaría proponerte, para que lo conversemos después por interno, que podamos hacer una charlita, Zoom, por vía Zoom, para poder interactuar con la gente, con un pequeño material más preparado respecto al tema de estos símbolos. Lo vamos a conversar y lo podemos conversar ahí como en interno, a ver si es que a ustedes les interesa. No sé, ¿les interesaría o no participar de esa charlita Zoom? Sería bueno. Podría tener un coste base, básico, como para sostener como la actividad, pero si a los chicos que están acá presentes, las chicas que están acá presentes les interesa, vamos, si una charlita, un par de horas, 2 horas, 2 horas y media, podríamos armar ahí Sí. una charla como bien interesante respecto a este tema, lo que es la morfología de los símbolos astrológicos y por ahí también las derivas y los deschaveteos que tengamos respecto a los signos, a todo el tema de los símbolos. Sí, ¿Te tincaría, Nico? sí, es que está bueno también, o sea, a mí me intriga ahora como que la gente que está mirando pueda opinar, ¿viste? Eso capaz en un Zoom mejor, además, ahí veo, dice Regulus, malísima la interpretación del glifo de Venus como un espejito, eh, pero Eso es también, ¿sabes como... qué? Quería mencionar de que un chico que se llama Diego, de psicología, si no me equivoco, me había preguntado él, si no me equivoco, o no sé si había sido Regulus que me había preguntado, por el tema de el glifo de la mona jeroglífica, de John Dee. Ah, sí, acá está la Yo pregunta. lo tenía en Eh, ¿Es el- pertinente para la charla que está, hablen de la mona está, jeroglífica de Dee? eso, eso, tenemos que hablar de eso. Yo la Me voy verdad es pregunto. que, mira, te quería contar la anécdota de cuando me encontré con los objetos mágicos de John Dee en el Museo de Londres. Mm, Que estaba en Londres y estaba en un momento en el hostel hablando con unos australianos, no sé qué estaba hablando de Metal Page y la manipulación del clima y estos objetos así orgónicos que había desarrollado Wilhelm Reich. Y viene un pibe y me dice, ¿tú sos argentino? Por el acento de cómo se hablaba en inglés se da cuenta que era argentino. Y él era argentino también, pero tipo que vivía en Frankfurt, que laburaba en bancos, economista. Y me dijo, mañana voy al museo, ¿querés venir? Dale, vamos, de una. Me dijo, yo ya fui como 4 veces, así que te hago el recorrido yo. De una. Fuimos al museo que había una charla, él quería ver una charla, un recorrido guiado por una habitación que era como un gabinete de maravillas del señor Rothschild, no sé cuál, viste, de 1890, tipo había donado todo esto al museo cuando se murió, y había unos objetos increíbles, unas cosas indescriptibles. Pero cuando salimos de ahí, no, habíamos ido también a una charla sobre los orígenes del lenguaje en Babilonia, que era tipo como los primeros glifos y qué sé yo. En realidad llegamos al museo y estaba esta charla ahí de los orígenes del lenguaje en Babilonia. Y bueno, vamos, dijimos. Ahí estaba esto de Inanna, y Ishtar, y no sé qué, cómo la representaban. Que fueron los orígenes de
las primeras letras, si se quiere, eran los glifos que representaban deidades. Pero lo loco fue que después, cuando estábamos ahí paseando, de un momento veo una especie de vitrina donde había unas estatuillas como de elefantitos y cosas así, y dije, mira vos, Ganesh, mira vos, Ganesh, Shiva, no sé qué, eran unas estatuitas pequeñas como metálicas de los dioses hindúes. Yo me quedé ahí mirando eso y qué sé yo, y de repente me di cuenta que en el estante de arriba estaban todos los objetos mágicos estos de John Dee, que era como un disco así, como del tamaño de un CD, de obsidiana, negra, pulida, que del otro lado era más opaca y de un lado más pulida. Después había como unas tablillas de cera, como con unos heptágonos o no sé qué formas dibujadas, como con muchos nombres, ¿no? Y estaba todo ahí apoyadito, como diciendo, no, esto es lo que usaba John Dee para invocar demonios, y con esto dice que materializó una piedra, y no sé cuánto, lo ponía ahí como anécdotas históricas. Pero me parece que, no sé, eso me parece que es como una parafernalia así esotérica interesante. Yo no sé prácticamente nada sobre el tema del lenguaje enoquiano y todo esto que se supone que hacía John Dee. ¿Vos sabés algo de esto? ¿El lenguaje enoquiano? No sé. Eh, más que literatura de curioso, cero práctica, y la verdad es que, para serte franco, tengo cierta animadversión por la magia inglesa. No me llevo muy bien con los Bueno, por ingleses. eso. Claro, claro. Bueno, O a sea, mí me llama la atención de alguna manera. puedo reconocer Algo, ¿sabés que qué? de Algo. alguna forma Sí, sí. fueron, fueron transportes, fueron como vehículos de un montón de tradiciones que venían, de cosas, y rescataron, pero Claro. creo que ya de por sí hay su forma mental ya estaba en decadencia, y que fue ahí como el punto de entrada de un montón de tergiversaciones que vinieron como posteriormente. No puedo negar de que hicieron su aporte, de que tuvieron sus experiencias internas valiosas y que las podríamos rescatar, pero es desde ahí donde viene por ahí es donde parte la imagen del maguito cosplay, del maguito dark, del maguito cosplay, y toda esta como majamama de lo Claro. que significa desvincularse de lo que es una espiritualidad más verdadera, y empezar a enganchar con una religión finalmente también enormemente puesta al servicio del poder. Bueno, que igual la magia siempre ha estado un poco a favor de eso, pero creo que le hicieron el juego muy, muy, muy bien a toda la mentalidad burguesa, y un poco también la mentalidad Claro. protestante, que es la que tanto daño está haciendo como en estos momentos. En fin, no me desvío del tema, no Exacto. conozco de eso. Perdona Sí, que sí, tire el sí. rollo. No, pero es cierto. No, sí. A mí, dentro de lo que es John Dee, digamos, me parece un personaje interesante, me llama la atención, o sea, una curiosidad histórica, pero algo que de alguna manera suena es este glifo, ¿no? Como en su obra es este glifo de la mónada jeroglífica que contiene a todos los glifos planetarios en uno solo, ¿no? Eh, pero porque también hay algo que me pasó cuando yo empecé a aprender tarot, que fue que yo empecé con un mazo alemán de una letra que se llama Rorig, el grifo de Urano, que está en la carta del loco, que es como la portada de la cajita del mazo, ¿viste? El loco tenía un grifo de Urano que es como un círculo con un punto en el medio y una flecha hacia arriba, ¿sí? O sea, es como Marte y el Sol combinados, pero en vez de estar inclinado está vertical la flecha, ¿no? Y eso resulta que es un glifo astronómico para Urano. Este glifo que es un círculo con una flecha vertical hacia arriba, con un punto adentro. Y a mí me llama la atención porque yo tengo el Sol en Aries con Marte en Acuario. Entonces algo entre el Sol y Marte que daba Urano era como que me parecía, como que me representaba, ¿viste? Pero después me di cuenta de que estaba este símbolo de la mónada jeroglífica en la carta de El Mago.
en el tarot de Crowley. Porque viste que en el tarot de Crowley hay 3 representaciones del mago. Yo la versión que tengo me vino con una versión que trae 3 magos distintos. Y en Sí, uno de son los tres. 3, sí, como que tenía una varita en la mano, como una especie de aguja, como si estuviera tirando como una especie de flecha, que era la mónada jeroglífica. Yo vi ese símbolo y empecé a buscar y que yo hasta que encontré la mónada jeroglífica de John Dee. Y eventualmente, no sé, la usé como para armar ahí una especie de sigilo en la portada de mi blog. La puse también en la foto de perfil de acá en el Instagram. Pero porque me parece que es como una especie de hipersigilo, digamos, que en realidad es un hiperglifo, ¿verdad? Como por lo que decíamos antes, pero que también representa esta cuestión de la integración de los 7 glifos en uno, que además también incluye una representación del glifo astronómico de Urano. Porque en definitiva ese círculo con el punto y la flecha sería Urano astronómicamente, aunque queda invertido en la mónada jeroglífica, pero de pronto me parece que también es como que es esa franja en el tiempo, ¿no? Como ese fin de la Edad Media y como nacimiento del clasicismo antes de que empiece la modernidad, ¿no? Como que representa esa vertiente, como lo último de lo tradicional, podría decirse. Pensar en esos términos de unir todos los glifos en uno, ¿no? Como que me parece que por ese lado es interesante. Después, la realidad es que toda la parte de la geometría, o sea, el estudio de geometría que puede haber en esa mónada que está dentro de un coso con 2 columnas y un coso arriba, es como un templo, en realidad la representación es mucho más amplia que el glifo, ¿no? Pero la verdad que todo eso no lo estudié, no lo sé explicar si lo miro. Está el símbolo, si lo abrimos en un Zoom, seguro que nos podemos chupar los dedos durante media hora con eso, pero seguro que hay, que son porciones áureas, ¿no? O sea, geometría. Un estudio de geometría en ese símbolo no lo hice. Lo que sí me parece interesante es como el para un lado y para el otro. Después hay otra versión que es más simétrica. Pero bueno, digamos, me parece que de esto se trata, esto del código libre, ¿no? De entender que es un código abierto, que uno lo tiene que usar, que uno tiene que pensar, darlo vuelta. Y en definitiva es una forma de escritura, si se quiere. Es como una letra que condensa un montón de ideas. En Y ese sentido eso son me cosas que parece, evocan a nivel psíquico. eso es lo que me parece más rescatable de ese ejercicio, porque en el fondo para mí John Dee fue un experimentador, eh, y por lo tanto también quiso hacer su aporte, y ahí hay un aporte como interesante, que es la comprensión de el simbolismo planetario como un lenguaje, ¿cierto? O sea, como con la posibilidad de poder Exacto. desarrollar una gramática en torno a ello y poder armar esta especie de mónada, pero no sé qué tanto aporte pueda tener eso en términos de la astrología propiamente tal, más que lo que puede hacer como este aspecto como experimental. Por supuesto que yo tampoco he hecho un análisis o una especie de desglose eh, eh, con el tema de las proporciones áureas, que es básicamente con lo que se hace, y otros tipos de proporciones, raíz de 2, raíz de Sí. 3, por ahí como que se pueden ir sacando como algunas conclusiones. Hay que entender ese tema de la geometría sagrada para poder hacerlo. Tenemos las herramientas para hacerlo, creo que podríamos darnos, dentro del Zoom que podamos hacer, tirar ahí como Sí. algunos datos referentes a cuáles son los descubrimientos que uno puede tener al respecto. Creo que podría ser interesante como ejercicio, sobre todo para dar pauta a que la gente pueda utilizar esto también en sus propias construcciones como mágicas, porque independiente, estas cosas no Claro. funcionan porque las cosas son o no son de una forma, que sí, de por sí solo son. Pero creo que el solo ejercicio de disponerse a querer transformar, a querer utilizar esto, ya es más o menos sano, siempre y cuando uno no quiera declararse mesías, ¿cierto? De ninguna cosa. Eh, pero creo que es un buen Claro. ejercicio.
como situarse desde ese lado. Vamos con la segunda pregunta y ya dar pie para que puedan comentarnos, hacer alguna pregunta acá. La hacen en el icono de diálogo que tiene el signo de pregunta. Ahí pueden hacer las preguntas para poder citarlas, responderlas y ya con eso un cierre de esta conversación y estaríamos, ¿ya? El Cavisa no es traidor, así que ya saben que estamos perfilando lo que es ya el final. Yo después ahora tengo que ir a saludar a mi mamá. Yo como estoy de cumpleaños, generalmente tiendo a ir a saludar a mi madre. Es a mi madre la que voy a felicitar, como por el día importante que tuvo de haber parido. O sea, es una experiencia igual haber parido. Entonces, ¿cuál es tu luna? ¿Cuál es tu signo lunar? Mi luna es Cáncer, mi ascendente en Aries. Bueno, y mi mamá es Cáncer. Tenés que ir a saludar a tu madre. Sí. Mi mamá es Cáncer también. Es una Cáncer ascendente Aries. Sí, yo no sé si es efectivamente. Yo tengo el sol en Aries y mi madre la luna en Aries. Yo no sé si efectivamente ella tiene ascendente Aries, pero por lo que ella sabe, ella nació en la noche de San Juan, ¿ya? Y nació a la hora de la bruja, entre las 3 y las 4 de la mañana, según lo que le contaron a ella. Entonces yo veo esa hora y es ascendente Aries. Y claro, yo la veo en su semblante y cómo se comporta, y claramente es una Cáncer ascendente Aries. Bueno, en fin, curiosamente salí con una Cáncer ascendente Aries en un tiempo. Así compró. Y bueno, puede pasar. Sí, pasa. Oye, bueno, vamos con esta pregunta. Sí. Morfología y sólidos platónicos. Nuevamente de Nehuel. Sí. Morfología y sólidos platónicos, imagino que tienen relación. ¿Cómo lo ves tú? Es que seguro, sí, yo no tengo muy estudiado, digamos, pero sí me parece que, o sea, que lo sepa, yo, o sea, encantado de que me cuentes todo. Bueno, Platón era un gran conocedor de estos temas, así es que si hablamos de morfología, que de por sí la morfología es un estudio, más bien es una concepción de estudio geométrico más bien como moderna, ¿no? Como que no es tan antigua. Y claro, ahora no sé si tienen tanta noción respecto al tema de los sólidos platónicos con los signos planetarios. Por ahí podríamos ir jugando con algunas correspondencias, porque los sólidos platónicos se asocian a elementos, y desde ahí podríamos ir jugando. Por otro lado, también podríamos ir jugando con... Sí, yo pensaría los sólidos platónicos con los aspectos. Sí, como que van jugando ahí, porque a fin de cuentas, cuando hablamos de los sólidos platónicos, hablamos del cubo, ¿cierto? Hablamos del icosaedro, hablamos del dodecaedro, hablamos del octaedro y hablamos del el de 4, ¿cómo se llama la pirámide? Tetraedro, ¿cierto? Claro. Entonces, son no 5 sé nomás. Pero son 5, sí. Son 5, el tetraedro. Sí, bueno, es que ahí, cubo, el octaedro, el ahí es que también el debe haber, el tema con los sólidos platónicos debe ser que, o sea, si hay una asociación con los elementos, el tema es que en la astrología o en la tradición occidental esotérica hay 4 elementos, mientras que en la oriental hay 5. Entonces ahí, bueno, vos tal vez con el tema de la medicina china también podrás explicar más, porque ahí sí que realmente es otra distribución elemental. 5 elementos. Lo que pasa es que en la medicina china o en el taoísmo es interesante porque es la misma máquina del pentagrama, funciona de la misma forma, es exactamente la misma forma, es el círculo con la estrella. Lo que pasa es que para los chinos o en el taoísmo no hay forma de mencionar al Tao, entonces el Tao no queda como un elemento, sino que queda distribuido en los 5. Entonces el pentagrama taoísta es un pentagrama que está hablando de las transformaciones del Tao. El Tao está en todo. En cambio, en Occidente,
se establece la noción de las manifestaciones del caos, que es distinto, o la manifestación de la totalidad, y se manifiestan estos 4 elementos, pero a su vez se manifiesta de una forma misteriosa, que es el éter. Entonces, por un lado son manifestaciones de la totalidad, acá en Occidente, y por otro lado son las transformaciones de la totalidad, que también es, que es distinto. Entonces, pero en la máquina funciona más o menos de la misma forma. Pero esa concepción cambia ahí las cosas, algunas pequeñas variantes. Pero si hablamos de acá en Occidente, y siendo Platón heredero de toda esta como cultura como occidental, de partida de entender que los sólidos platónicos ya estamos hablando de un plano de 3 dimensiones, y por lo tanto estamos hablando de otro tipo de vectores, otra vectorización que no puede ser reducida a 2 planos. Por lo tanto, si estamos hablando de la emergencia de un plano distinto, ya el estudio morfológico es distinto. Ya no es simplemente como jugar ahí como en 2 planos. Y por lo tanto hay que ver también como los puntos medios, los puntos de equilibrio y esas cosas. Por ahí hay algunos análisis y algunos estudios como respecto a eso, pero no he visto nada que desarrolle algo respecto al tema de los sólidos platónicos, respecto al tema de la astrología, solamente como temas elementales, y desde ahí ya podríamos hacer el enganche, pero bajo términos astrológicos, ninguno. Claro. Sí, es que lo que pasa también, yo acá quiero hacer una digresión, porque hace un tiempito había puesto en el Telegram un texto de una pregunta que alguien me había hecho, que también, o sea, una reflexión que dice que es como que a veces, o sea, si nos quedamos pensando, o sea, si para la astrología, para estudiar la astrología, nos metemos a hacer este tipo de buscar estas conexiones, ¿no? Por decir, los sólidos platónicos vinculados con la morfología del símbolo, del grifo de cada planeta y pero a los bifes, a lo práctico, ¿sirve eso para hacer una interpretación mejor de la carta? O para, no sé, de pronto estimar un poco qué va a pasarte este año según cómo están los planetas hoy en tu revolución solar, ¿entendés? Porque si no, a veces siento que también es como una paja mental de ponerse a, no sé, meditar sobre la estructura de la letra A. Y sí, podemos estar 12 horas meditando sobre cada letra, pero en realidad lo que queremos es escribir poesía, ¿entendés? Entonces, o por lo menos evocar poéticamente algo que está escrito en los astros, o lo que sea. Entonces, como que en ese sentido me parece que a veces está bien como entender que hay un vínculo ahí, pero tampoco es tan como llegado a un cierto punto nutritivo, como tratar de ir y ver cuál es exactamente cómo es. Me parece que a veces es como no sé, viste, pensar que debe haber un fundamento científico para la astrología. Y bueno, sí, si uno se mete a buscar, uno seguro que va a encontrar pruebas, digamos, pero ¿qué necesidad hay de hacerlo, ¿no? En el fondo, en realidad, me parece que tiene que ver como con llevarlo a la práctica, el lugar en el que opera, el lugar en el que funciona, como el lugar en el que uno lleva a la lectura de una carta. De pronto, a lo sumo, diría que por eso me parece, a ver, volviendo a otra cosa que habías dicho antes, creo que es algo que también me quedó ahí dando vueltas para decir. La tradición, ¿no? Y su simetría y su completud en sí misma. No es todo, o sea, no es que les falten cosas, al contrario, es un sistema completo en sí mismo, ¿no? La estructura tradicional. Y por eso te digo, me gusta este enfoque de la tradición desde ese fin de la Edad Media y ese renacimiento, digamos, como esa franja, ¿no? De 1600, 1700, como antes del descubrimiento de los planetas modernos. Pero porque, no sé, viste, como que es una estética medio, no sé, de los steampunk, por decirlo de alguna manera, ¿me entendés? De buscar en esa franja del tiempo como desarrollo de algo mucho más profundo, que después, digamos, los transpersonales son casi como una especie de consecuencia lógica inevitable de esa mentalidad. Pero, digamos,
ya es como, no sé, la frutilla del postre, digamos. Para mí, como que Ahí, ese, sí, decime. nada, que esos juegos de ir haciendo, estableciendo correspondencia, posteriormente, no sé, que se hacen meterle a la. Por ejemplo, en el tema del tarot pasa mucho, así como meterle astrología al tarot, Claro, después cábala, después los chakras, después el I Ching, y después las runas claro, todo, nórdicas. todo, Y es claro, como sí. que, Como el diseño weón, humano, no, claro, todos el estos hombre, sistemas no están hablando de cómo es la realidad. Están hablando de cómo esas claro, personas entendían la realidad, están hablando de la mentalidad de la gente de esa época. Punto uno, nosotros no vamos a tener ni idea de cómo esa gente pensaba ni cómo entendía las cosas. No lo vamos a entender. No entienden ni cómo pensaba tu abuelo, no entienden ni cómo piensa tu mamá y te va a dar la atribución de pensar cómo pensaban culturas y sabios claro, enteros y civilizaciones enteras para atrás. Entonces, no, de partida no. sí, por eso. Y segundo, son formas mentes diferentes porque son experiencias vitales diferentes, son climas diferentes, son culturas diferentes, son organizaciones sociales diferentes y por lo tanto no es que estén erradas, son formas diferentes, No, simplemente eso. claro, Que algunas podrán haberse adaptado de mejor o mayor manera de acuerdo al desenvolvimiento de los tiempos, tampoco está diciendo nada respecto a la perfección o a lo genial que pudo o pésimo que pudo haber sido como esa civilización. ¿Sí? Como que hay, claro, no creo en esta cosa de la superación de finalmente como de lo más fuerte o algo por el estilo. Creo que los eventos son demasiado claro, caóticos como y que de alguna forma también van permeando y que después renacen y que de repente la ola te baja y después te hace subir. Es demasiado cíclico eso y eso es lo que tiene como el tema de la astrología. Entonces, eh, sí, pueden quedar como ejercicios como interesantes o pueden quedar también como líneas investigativas interesantes si es que logro encontrar alguna especie de hilo, ¿cierto? Como un hilo de Ariadna que pueda ir siguiendo en este laberinto. Creo en lo particular, respecto a la pregunta que hacía Neuel sobre los sólidos platónicos y el tema como astrológico, que sí hay un hilo del cual se pudiese tirar porque Platón sabía de astrología, eh, pero habría que ver si es que estaba hablando de esos mismos códigos o estaba hablando desde otra línea de pensamiento, que también es sumamente válido y que no tiene por qué estar pensando en astrología para hablar de los sólidos platónicos. Y que no deberíamos estar tratando claro, de armar un rompecabezas que en el fondo es como armar un rompecabezas con piezas de cubo Rubik. No, quizás no somos nosotros claro, los que estaríamos fallando ahí. sí. No, por eso, porque me parece que se puede conectar todo, ¿viste? O sea, si uno busca la energía sagrada, las películas de Disney, los sueños platónicos, hélice de la Tierra, y después relacionar eso con lo astrológico, capaz que uno termina patinando. Entonces, capaz que es interesante hacer esa conexión, pero el tema es cómo uno después lo lleva al plano de la interpretación. Y ahí, bueno, por ahí yo jugaría con la cuestión de lo morfológico, de las geometrías, digamos, en términos de, por ejemplo, no sé, llevarlo a la práctica, de, por ejemplo, ver cuál es la fase lunar exacta que uno tiene, o sea, la distancia en grados entre el Sol y la Luna, a la hora del cumpleaños, o sea, en dónde está la parte de la fortuna, esto que mencionábamos antes. Y de ahí ver cuál es esa fracción de círculo que corresponde con el ángulo que le corresponde a uno por el año entero como parte de fortuna. Y usar esa geometría de pronto para hacer un mandala, para imprimir un fractal con una forma loca y usarlo como un símbolo, usarlo como una especie de sigilo o como una especie de, no sé, Ayuda a punto memoria, de partida para... ¿Cómo? de ayuda a memoria simplemente. Sí, de ayuda a memoria, exacto, pero también como, no sé, como un amuleto, ¿viste? Para el año, de Claro, pronto, no sé, jugar con esas numerologías, de esas geometrías, como estéticamente, ¿no? O sea, de lo que es el diseño, desde lo que es un estilo visual, porque eso genera una vibración, o sea, en definitiva, un patrón, digamos, en una sí, tela,
digamos, respecto de una frecuencia en un instrumento, un sonido, son distintos medios, digamos, para transmitir frecuencias. Yo no soy de la idea de que todo es mente, no soy muy kibalionista en ese sentido. Creo mucho en la potencia de la materia y de que las cosas son como son. No me voy en esa reinterpretación hipienta de Mea New Age, de que todo es mente. Creo que hay mucho que darle vuelta para poder entender esa frase. Claro. La materia tiene mucho que decir, pero aún así creo que por lo menos a la perspectiva de la socialización de las posibilidades mágicas que tenemos, estas cositas de los glifos y estas cosas que estás planteando tú funcionan mucho más como una especie de anclaje hacia la presencia, que uno podría establecer con su propia carta, con su propia historia, con su propia situación vital y con sus propios proyectos, con sus propias historias. O sea, fijar primero lo que es presencia respecto a las condiciones de origen, hacia atrás, respecto a la situación vital, hacia adelante, y de acuerdo a sus proyectos hacia el futuro, hacia su sentido de vida hacia el futuro. Y ya con eso podemos recién empezar a hablar de hacer un poquito de magia. O sea, sin presencia no te sirve ningún fetiche, por mucho que haya sido el espejo de John Dee o la mónada misma dibujada con las manos, la mónada planetaria dibujada desde las manos de John Dee, no te sirve de nada. De nada, si no mantienes un acto de presencia, de atención y de vínculo contigo mismo y de deleite también con la experiencia y con lo que significa lo que es la experiencia vital, y no solamente deleite, sino que también como un cierto asumir como las cosas de estas, asumir un poco todo, no todo es felicidad. Sigue nuestra experiencia vital siempre se nos va ahí tiñendo de un montón de otras cosas y ver cómo vamos aún así dando cara frente a todas esas cosas. Creo que por ahí ya algo el tema de los signos planetarios que hemos estado revisando hoy entrega una pauta en torno a eso. Lo que habíamos hablado, eso, de entender la totalidad del círculo, el fragmento del alma del arco, la materialización con la tierra, y ahí hay mucho material solamente con esas frases, con las cosas que hemos dicho acá, para que la gente medite en torno a eso y lo vea afuera, adentro e inserto. Y no haga carne. Creo yo. Por ahí como no hablamos de los transpersonales de Urano, Neptuno y Plutón, así como analizando. Para el Zoom. Parece que, como que dijimos, cada quien puede sacar sus propias conclusiones también, ¿no? Sí. También lo podemos hacer en el Zoom, efectivamente. Así que, bueno, queda ahí, queda la propuesta. Está bueno, ¿eh? Yo también, sabes que tengo ganas de hacer. Te puedo invitar a un podcast que va a empezar a hacer, que va a subir ahí, voy a ver si en Spotify, no sé si hay que pagar para tener la cuenta o no, pero empezar a subir, no, por eso, hacer como audios de WhatsApp intercambiar sobre X tema, ¿no? Entonces, de pronto se puede hacer un programa sobre tal tema, compilando ahí un ida y vuelta en audios de WhatsApp. De pronto, también esa me parece que es un formato que requiere menos elaboración, digamos, ¿no? Es el momento en el que se da el intercambio, después editarlo y subirlo. Así que te voy a mandar algunas preguntas, a ver qué opinás sobre ese tema. Ya, pues, sí, seguro. Ya, pues, dice el chileno. Me tinca, sí, claro que sí. Vamos, mira, tratemos de que capaz que se pierde algo de ese material en crudo que también deja muchos hilos abiertos para el que lo escucha. Tratemos de que lo del Zoom salga ahora como para las primeras semanas de enero. Creo que puede ser buena fecha. La primera o la segunda semana de enero. Hacer un Zoom, empezar ahí a darle un rollito, como promocionarlo un poquito. Es una charla, más que eso no.
darle buen caldo a todo eso, que se cueza bien, y ahí ver si es que la gente se entusiasma. Porque hay harto material más y que sería muy bueno tratarlo como con pantalla, con los glifos ahí viéndolo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, las buenas migas, el buen diálogo está bueno aquí entre nosotros, así que puede salir una cosa como interesante. ¿Algo que acotar, Nico, para ir cerrando lo que es esta charlita? Para mí queda ahí, estuvo bueno. Vamos a armar ese PowerPoint o algo así, nos lo mandamos para ir pensando en Zoom. Y está bueno. Bien, y sobre el tema en general, palabras de conclusión. Bueno, me parece, esto que quise decir hace un ratito, me parece que la tradición, de alguna manera, hay que conocerla, hay que saber cómo se hacían las cosas, aunque no lo hagamos de esa manera. Me parece que es como una cosa fundamental entender, digamos, cómo está representado el principio de cada planeta. En su glifo, digamos, punto de partida, me parece algo inexorable, o sea, hay que tenerlo en cuenta sí o sí para entender bien la religión, lo mismo que entender bien la matriz de los 7 planetas tradicionales antes de tratar de agregar cosas nuevas, digamos, ¿no? Porque es como los bloques primordiales, digamos, las letras con las que podemos ir armando esas frases, ¿no? Pero también no quedarnos enroscados en no, porque la letra en realidad es así y no asá, porque según tal autor era así, como lo dijo hace 200.000 años, entonces es así, porque si no lo dijo nadie hace 2000 años, entonces es mentira. Todo eso me parece que es un absurdo estéril de un tradicionalismo que al fin y al cabo es como un anti ahora. Entonces, sí, por eso también yo ahora le puse a mi página web astrologiahoy.net, quieren entrar, que era el blog de sincronáutica.blogspot, ahora es astrologiahoy.net. Pero bueno, porque me parece importante esto de tomar desde un enfoque contemporáneo la tradición. Que no quiere decir hacer cualquier cosa con la tradición, sí, sino hacer cualquier cosa sabiendo cómo era la tradición y diciendo, bueno, mira, la tradición se hace así, yo lo remixo de esta manera. Pero me parece que ahí se desarrolla el criterio de una manera mucho más eficaz que diciendo, me chupo un huevo, como se hacía antes, yo lo voy a hacer a mi manera y termino mandándome todas las cagadas que ya están resueltas en la tradición. Por eso Sí, o sea, parece, punto uno no inventar la rueda. sí. Punto uno, no inventar la rueda. Y punto dos también es abrir el código. O sea, hago esto de esta forma, entiendo cómo funcionaba y lo hago yo de esta manera por tal y tal motivo. Tú juegas ahí, sí, ¿cierto? Sí, y también, o sea, pudiendo tomar de una fuente que viene fuerte, digamos, porque no es que se perdió, no está más, no existe más, no, está viva la tradición. Lo que pasa es que si uno se para en eso, es como que se paran los hombros de un gigante, digamos. En ese sentido me parece mucho más inteligente pretender integrarlo que decir, no, esta es la verdadera y la otra es la falsa. Parece como una cosa marciana medio estéril. Ese enfoque, ¿no? Como ver quién tiene la razón. En definitiva, todos tienen la razón. El tema es, digamos, para qué o hacia dónde, ¿no? Cómo se integran las perspectivas. Así que en ese sentido está bueno. Sigamos haciendo estos diálogos. Sí, seguro que sí. Están buenos los diálogos. Bueno, Nico, a agradecerte de compartir conmigo este aniversario de mi natalicio, ¿ya? Como te conté, ahí más o menos como 10 para las 4 me tocó el retorno solar, ¿ya? Me gusta mucho esta onda, este estilo de lo que es como esta astrología del desnudo. Recordemos que Nico está en México y ahora mismo está en una playa nudista.
Así es que está interesante, astrología al desnudo 100%, literal. Y Ya, eso, vamos a está ahí con algunos... Muestra, muestra. Mira, no es real, está con es ropa. real. No, acá igual la gente está con ropa, sí. Pero no, pasa que lo corté cuando estaba la gente desnuda. Derecho de autor. Mira, y bueno, recordar también que estás con algunos cursos como vigentes. Ahora Sí, el de sobre Venus. este En realidad tema de es el que Venus. estoy ahí. Sí, tengo ahí abierta la inscripción para hacer la clase en vivo que va a ser en enero también. Ya, Ya están subidas las tres clases que eran. La primera es un poco analizar la órbita de Venus, esto que se da con la estrella de 5 puntas, de hecho, ¿no? Y bueno, qué relación tiene eso con la interpretación de Venus, y, por ejemplo, la relación de Venus con la casa 5, y, bueno, un montón de cosas más de qué significa Venus en sí. Después en la segunda clase hice un poco la relación de cada planeta con Venus y con las 7, y cómo se puede interpretar el tema de la pareja en sí, más allá de la posición de Venus en complemento con otra carta. Y en la tercera clase hablé sobre sinastría y la compatibilidad en general, o sea, realmente cómo ver la compatibilidad. Pero bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora. El próximo que voy a hacer va a ser el de predicción, sobre cómo bueno, pero articular la progresión secundaria con la revolución. el tema venusino es muy importante para lo que es el mainstream del tema oracular. O sea, mucha gente pregunta por temas de relaciones de pareja, así es que tener claro cómo funciona Venus en la Y carta sí, te permite entender muchas cosas referentes a los temas vinculares. Eh, yo por acá, por mi lado, nada, yo estoy haciendo lecturas por aquí y por allá, no estoy con ningún curso, no estoy como haciendo nada. Lo que sí que el viernes y el sábado voy a celebrar mi cumple, así es que hay hartos amigos que hayan estado escuchando respecto al tema de las tertulias. Ustedes saben que después de las tertulias que hacemos acá, que son presenciales, nos reunimos, hablamos de temas ocultistas y todo el rollo, compartiendo algunos humos, algunos bebestibles, algunos elixires, y después viene un alargue a veces hasta el otro día, así, es bien de me gusta ahí Salamanca, que bien tienen horarios medio 19:37 a veces, Ah, sí, 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 vamos jugando que ahí son como con esas electivas. cosas y de ahí las vamos tirando hacia los alargues. A veces algunas duran hasta el otro día, así es que bueno, la gente que ha compartido conmigo en las tertulias quedan avisadas de que pueden venir a compartir acá. Vamos a tener comida, bebidas y alguno que otro estupefaciente por ahí. Ya que va a estar ahí Neptuno presente dentro de esta jornada, hay que rendirle los cultos correspondientes. Uno no le hace el asco a ningún tipo de gnosis, porque la presencia se mantiene aquí. Los Sordid y los Mystic están presentes. Lo eterno no se pone a lo terreno. Y bueno, eso, Nico. Gracias por compartir con nosotros. Nos estamos viendo. Que tengan una buena Gracias tarde, una por la buena semana. invitación. Ahí va, mirá. Chao, chao. Nos Se me vemos. quedó en. Nos vemos. Feliz cumpleaños. Gracias.